En Terraformars, los humanos con poderes híbridos modificados genéticamente pueden hacer frente a las cucarachas humanoides, pero para que se entienda, la verdadera catástrofe comenzó con la misión Bugs 2, donde por primera vez se aplicó el procedimiento insecto. Aquella cirugía diseñada para aumentar la resistencia humana en un ambiente hostil, terminó elevando también la amenaza al darle a los Terraformars nuevos modelos para imitar, superar y destruir. De ahí tantos tipos de cucarachas. Sin embargo, llegó el proyecto Annex 1 y la humanidad aprendió de su propio desastre. Así nació la operación de órgano mosaico o MO, una evolución absoluta del método anterior. Ya no se limitaba a insectos, ahora los genes de cualquier ser vivo podían convertirse en armas biológicas implantadas en cuerpos humanos, fusionando carne frágil con poder salvaje. Cada soldado se volvió un híbrido brutal, sostenido por un órgano que controlaba la inmunotolerancia para evitar el rechazo que podía matarlos. Aunque algunos ya nacieron con esta hibridación. Con el sistema Mars Ranking se estableció una jerarquía implacable para decidir quién enfrentaría primero a las criaturas que ellos mismos habían provocado. Aunque en este top juzgaré sus logros y hazañas además de su poder, por lo que puede variar ligeramente respecto a ese listado. Así surgieron los guerreros más poderosos que la humanidad haya producido, su última esperanza y su última penitencia. Por eso hoy en Geek Boys te mostramos los 12 humanos más poderosos en Terraformars con spoilers. Quítate de mi vista antes de que algo malo te pueda pasar. Te lo dije. Iván Perepelkin es uno de esos casos donde el poder no nace del cuerpo sino de lo que uno carga por dentro. Este chico ruso de solo 16 años, marcado por la muerte de su hermana y moldeado por el entrenamiento brutal de Sylvester Asimov, terminó convirtiéndose en uno de los humanos más peligrosos del Annex 1. Su operación MO se basó en la planta Datura Stramonium, una elección que parece suave a simple vista, pero que en combate se vuelve una pesadilla. Con esa transformación vegetal, Iván puede inyectar toxinas capaces de provocar fiebre, alucinaciones, fallos respiratorios e incluso paros cardíacos si se pasa de la dosis, algo que, siendo sincero, él mismo no siempre controla. Esa imperfección es justamente lo que lo hace tan letal. La línea entre neutralizar y matar se rompe con un solo segundo de más. Se ganó el puesto 10 del ranking Mars y aunque su actitud era ingenua al principio, la muerte de Elena lo volvió más frío y decidido. Sus batallas revelaron ese cambio, especialmente cuando volvió a Rusia y presenció como un invocador decapitó todo un laboratorio tras despertar de un coma inducido. Ver al presidente Vladimir Smiles enfrentarse a la criatura sin transformación solo con pura voluntad humana es una escena que siempre queda grabada. Incluso así, Iván no pudo transformarse a tiempo y casi muere, perdiendo parte de sus lianas cuando la cabeza del monstruo se las arrancó a mordidas. Esa humillación se convirtió en un impulso. Viajó hasta Japón, rastreó el mismo invocador y lo eliminó sin dejar rastro, consciente de que algunas amenazas no merecen volver para analizar. Iván sigue vivo, firme y aunque muchos lo subestiman por su edad, sus toxinas y su voluntad lo convierten en uno de los humanos más peligrosos en toda la guerra contra las cucarachas terraformadas. Marcos Eringrat García es alguien nacido en el norte de Gran México, marcado por la violencia y la miseria. Logró convertirse en uno de los guerreros más temidos del Annex 1. Él entró al proyecto buscando la ciudadanía estadounidense junto a sus amigos de infancia, pero terminó ocupando el puesto número 9 del ranking Mars, demostrando que su fuerza no venía del origen, sino de la determinación. Su operación MO se basó en la araña cazadora marrón, Heteropoda venatoria, un arácnido famoso por su velocidad explosiva y la capacidad de atacar sin aviso. Esa cirugía le otorgó agilidad sobrehumana, golpes demoledores y la posibilidad de moverse tan rápido que incluso las cucarachas terraformadas incapaces de anticipar sus embestidas. En combate, Marcos podía esquivar y atrapar balas, usar ráfagas cortas de velocidad para partir en dos a las cucarachas más fuertes y generar seda resistente desde sus dedos, lo bastante dura para detener proyectiles. Su piel endurecida y su sistema circulatorio abierto, que son rasgos comunes entre los operados, añadían una capa extra
muestra de resistencia que completaba su estilo basado en ataques sorpresa. En Marte eliminó a varias oleadas completas de terraformers, destacando especialmente en enfrentamientos directos contra grupos armados que intentaron rodearlo sin éxito. La rapidez con la que podía cambiar de dirección, atacar desde ángulos imposibles y destruir a los más agresivos lo convirtió en el núcleo ofensivo de su escuadrón. Con el tiempo, su poder no se quedó estancado. Tras regresar a la Tierra, se sometió a una operación de interfaz cerebro-máquina, implantando electrodos que permitieron que su mente controlara mecanismos externos. Gracias a esa compatibilidad recibió el Arachne Booster MK8, un conjunto de 4 extremidades metálicas extensibles diseñadas para extender su ofensiva como si realmente poseyera 8 patas. Con estas, Marcos podía devastar grupos enteros de cucarachas, perforarlas desde múltiples direcciones y dominar el campo con un alcance imposible para otro humano. Su arma principal, el Arachne Booster, un bastón especializado que también usaba como bate debido a su pasado en el béisbol, se volvió fundamental cuando coordinaba ataques con Alex Stewart. Juntos destruían terraformers de élite con golpes precisos, demostrando que Marcos, aún joven y todavía vivo, se convirtió en uno de los cazadores humanos más temibles de toda esta guerra. Uno de los humanos más formidables del proyecto Annex 1 es Keiji Onizuka, aquel boxeador japonés que transformó la tragedia personal en pura determinación. Desde niño vivió encerrado en su mundo, viendo películas junto a su madre y entrenando en silencio, moldeando un cuerpo que más tarde dominaría en el ring. Llegó a ser campeón mundial de peso ligero y un prodigio zurdo con una técnica de contraataque que exigía una resistencia casi inhumana, pero su carrera se quebró cuando apareció el desprendimiento de retina, un golpe que casi apagó su futuro. Su madre murió justo antes de que él pudiera tomar la decisión final, y al verse incapaz de volver a observar aquel paisaje que tanto significaba para él, eligió el proyecto Annex con un deseo casi poético: obtener los mejores ojos posibles. Su operación Mosaico Orgánico lo vinculó con un animal temido y respetado, el Odontolactylus scilarus, la mantis marina pavo real. Esta cirugía le otorgó una fuerza devastadora, una carcasa resistente y unos ojos capaces de percibir desde el infrarrojo cercano hasta el ultravioleta, un don que ningún otro participante podía igualar. Gracias a esa visión podía moverse en completa oscuridad y detectar incluso los camuflajes más sofisticados como el de Shi. Su prueba más interesante llegó durante el Plan Delta, cuando el Escuadrón 1 enfrentó a 2 terraformers evolucionados, uno basado en la polilla de seda y otro en el Pachyrhynchus infernalis, dueño del exoesqueleto más duro entre los insectos. Onizuka se enfrentó a este último y, aún con un fallo visual repentino que casi lo condena y con el brazo izquierdo y un ojo dañados, se levantó impulsado por la promesa silenciosa de volver a la Tierra y vivir una vida que su madre hubiera querido para él. Con un último golpe directo al pecho del monstruo, pulverizó la armadura del terraformer y reclamó la victoria. Onizuka sigue vivo, un hombre cuyo espíritu y técnica demostraron que incluso en Marte un boxeador aún puede destruir gigantes. Pocos conocen a Bak Bangsenko, un guerrero cuya presencia imponía tanto como la de Sylvester Asimov. Originario de Rusia y viejo camarada de Asimov en el campo de batalla, Bak ya destacaba antes de someterse a cualquier modificación. En aquella guerra peleó bajo las órdenes de Sylvester, pero su fuerza y precisión eran tan grandes que incluso Asimov admitió que si volvían a enfrentarse, Bak podría superarlo. Esa rivalidad respetuosa definió gran parte de su historia. Lo impresionante es que aún sin transformarse, Bak era capaz de hazañas sobrehumanas. Tenía una fuerza tan ridícula que enviaba vehículos volando con un solo puñetazo, y en combate directo podía intercambiar golpes con Asimov como si fueran 2 titanes midiendo resistencia. La mafia lo reclutó y le otorgó una operación MO compuesta, combinando 2 criaturas brutales que elevaron su cuerpo al límite. Su cirugía base del oso polar amplificó todo lo que ya lo hacía peligroso. La ferocidad, la masa muscular y la resistencia propias del animal convertían sus movimientos en ataques devastadores. Sus garras enormes y densas podían rasgar roca y metal con facilidad, permitiéndole desmembrar a enemigos armados como si no representaran ninguna amenaza. Pero lo que lo transformó en un monstruo temido incluso entre los soldados experimentados fue su segunda base, el escarabajo bombardero. Le otorgó la capacidad de expulsar chorros químicos sobrecalentados que alcanzaban más de 1200 grados centígrados, generando explosiones capaces de aniquilar grupos enteros de enemigos. Esta mezcla de fuerza animal y poder destructivo puro lo convertía en un combatiente casi imparable, capaz de enfrentar a un Asimov transformado sin ceder terreno. Bak murió en combate, pero su legado quedó marcado por cada batalla que libró. Fue un hombre que llevó su cuerpo más allá del humano y que incluso entre los monstruos de Marte nunca dejó de pelear como un verdadero soldado.
中国アジア第4班班長劉 Otro del Annex 1 es Liu Jiwu, el oficial chino que convirtió su origen humilde en pura autoridad. Creció en una zona abandonada, pero aún así logró graduarse como el mejor de su clase y entrar al ejército gracias a su disciplina y conexiones. A los 24 años ya estaba casado con la hija de un alto funcionario y su desempeño lo llevó directo al proyecto Annex. Su cirugía MO lo vinculó con el Apalocaena lunulata, el pulpo de anillos azules, un animal tan pequeño como letal, y Liu aprovechó al máximo cada una de sus habilidades. Su transformación le otorgó tetrodotoxina, un veneno capaz de causar parálisis inmediata. Podía liberarla como gas para inutilizar enemigos o emplearla como analgésico para acelerar su propia regeneración. También manifestaba varios tentáculos musculares perfectos para inmovilizar o aplastar terraformars, y si llegaba a perder algunos simplemente lo regeneraba. Lo impresionante es que incluso sin transformarse podía quebrar el cuello de una cucaracha marciana con una sola mano. Demostró una maestría que dejaba claro por qué lideraba el escuadrón sino-asiático. Era experto en Kenpo, lo bastante hábil para intercambiar golpes con Sylvester Asimov, el monstruo del judo, y para contener a Komachi Shokichi, sexto dan en karate. Su aparente muerte fue solo parte de un plan para intentar que China tomara control del Annex 1, pero esa estrategia terminó con Liu enfrentando a Komachi, resistiendo a Sylvester y cruzándose incluso con Joseph Gustav Newton. Su batalla más intensa ocurrió cuando Joseph lo alcanzó junto a 3 clones Bao. Tras la caída de los clones, Liu quedó cara a cara con Joseph y, consciente de que el barco chino iba a disparar, le pidió acabar con él y proteger a Akari. Aún así sobrevivió al ataque y reapareció gravemente herido para salvar a Shokichi de un terraformar. Todavía luchó hombro a hombro con los oficiales hasta su muerte final. Liu Jiwu no fue el más limpio ni el más noble, pero su veneno, su técnica y su voluntad marcaron la historia del Annex 1. 日米合同第2班班長ミッシェル Michelle K. Davis es la única mujer en este listado. Nacida en Estados Unidos e hija del legendario Donatello K. Davis, ella llegó al proyecto cargando no solo el apellido sino también la herencia directa del órgano mosaico y los restos genéticos de la cirugía Box, algo que la convirtió en una anomalía incluso antes de recibir su propia modificación. Su operación MO se basó en la hormiga explosiva Camponotus saundersi, dándole la capacidad de generar compuestos químicos que detonan segundos después de marcar a un enemigo, y aunque no presenta un aguijón como tal, la reacción es igual de devastadora. Cualquier cucaracha tocada por sus químicos termina convertida en una masa carbonizada. A esa habilidad se le suma la fuerza monumental heredada de la hormiga bala para poner a Clavata, la misma que caracterizó a su padre. En combate puede levantar vehículos, romper muros o enfrentar terraformars reforzados sin perder estabilidad. Esa resistencia le permitió soportar ataques de cucarachas de élite sin necesidad de retroceder, aplastando a varias de ellas solo con fuerza física antes de activar su metamorfosis. Dentro del Escuadrón 2 del Annex, Michelle demostró su potencia en misiones de contención y rescate, eliminando grupos completos de terraformars resistentes, incluidos mutantes mejorados que habían demostrado capacidad para adaptarse a ataques convencionales. Su estilo de combate es directo pero estratégico, avanza con la fuerza de la hormiga bala mientras coloca marcas explosivas en los puntos exactos para desintegrar objetivos múltiples, creando una mezcla de brutalidad y cálculo que pocos pueden replicar. A pesar de su aspecto calmado, su determinación se volvió evidente desde su primer encuentro con Akari, momento en el que quedó claro que su poder no era siempre herencia, sino disciplina construida a través de un pasado duro y de la sombra del sacrificio de su padre Donatello. Hoy sigue con vida, manteniendo su lugar como uno de los pilares más temidos del Annex 1 y una de las pocas humanas capaces de destruir cucarachas de clase alta sin perder el control. ロシア北欧第3班班長アシモフ Sylvester Asimov es uno de esos guerreros que imponen respeto sin necesidad de decir una sola palabra. Proveniente de Rusia, obviamente, llegó al proyecto Annex 1 como un militar endurecido por décadas de guerra, alguien que había sobrevivido al colapso político de su nación y que aún así mantenía un propósito claro: salvar a su hija Gina, infectada por el virus AE. Su motivación era humana y devastadora, y esa mezcla de amor y dolor lo convirtió en uno de los pilares más importantes de la tripulación. Tras someterse a la cirugía MO basada en el crustáceo Pseudocarcinus gigas, el cangrejo gigante de Tasmania, Asimov obtuvo una transformación que lo colocó entre los guerreros más poderosos de todos los humanos. Su cuerpo adquirió una carcasa casi impenetrable, capaz de soportar sin inmutarse los golpes aplastantes de las cucarachas evolucionadas, y cuando decía atacar lo hacía con una fuerza que parecía arrancada de un monstruo prehistórico. Sus abrazos podían triturar a un terraformar sin esfuerzo, incluso a ejemplares reforzados o de linaje superior. Pero lo que siempre me pareció
pareció más aterrador de él era su regeneración. Si perdía un brazo o una pierna, bastaban unos minutos para que la extremidad volviera a crecer, aunque con una cubierta menos gruesa. Esa capacidad lo hacía extremadamente difícil de derribar, y en varias ocasiones se vio rodeado por grupos enteros de terraformers, eliminando a decenas con una mezcla de técnica y brutalidad pura. Incluso sin activar la droga, seguía siendo un monstruo de poder físico. Su dominio del judo y su fuerza natural le permitían destruir a una cucaracha con las manos desnudas, algo que solo un puñado de soldados puede lograr. Asimov, tercer o cuarto lugar del ranking Mars, cayó finalmente en combate, pero su legado quedó marcado como el de un padre que luchó contra el destino mismo para proteger su linaje, un verdadero coloso entre los humanos. ドイツ南米第5班班長アドルフ Cuando pienso en Adolf Reinhardt, siempre lo veo como una figura trágica que cargó con un peso imposible desde niño. Alemán marcado por la soledad y por una vida encerrada en laboratorios, terminó convirtiéndose en uno de los humanos más peligrosos jamás enviados a Marte. Su cirugía MO estaba basada en el pez eléctrico Electroporus electricus, lo que le dio la capacidad de generar descargas que podían incinerar a un terraformar en un instante. Su piel estaba reforzada por el método del insecto cigarrero, lo que le permitía soportar voltajes que destruían a cualquiera, y aún así cada poder que recibió dejó en su cuerpo cicatrices, quemaduras y placas metálicas incrustadas para poder canalizar la energía sin morir en el intento. Adolf era el rango Mars número 2 y dentro del Annex 1 lideró el Escuadrón 5. Su estilo de combate era frío y preciso, lanzaba cuchillos ocultos bajo su abrigo y cada uno se convertía en un pararrayos mortal capaz de electrocutar a múltiples cucarachas a distancia. En una sola ofensiva podía eliminar grupos enteros, incluidos líderes y unidades mejoradas, demostrando por qué era considerado un arma viviente. Incluso podía reiniciar su corazón usando sus propias descargas, algo que logró más de una vez en pleno combate. Lastimosamente, su momento más brutal ocurrió en el valle, cuando su escuadrón fue rodeado, aún atrapado en redes y abrumado por la cantidad de cucarachas, siguió luchando sin dudar, aumentando la dosis de su droga hasta niveles que ningún humano podía soportar. Electrizó al comandante y a sus guardias, y cuando finalmente cayó por el constante impacto de proyectiles, utilizó sin saberlo el explosivo implantado en su cuerpo para evitar que sus restos fueran usados por fuerzas rivales. Por eso ninguna cucaracha tiene poderes eléctricos a este nivel tan brutal. La explosión arrasó a los terraformers más fuertes del área y destruyó a casi todos los presentes, excepto a Eva, a quien protegió hasta el final. Adolf murió, pero dejó claro que incluso un hombre quebrado puede convertirse en una tormenta que lo consume todo. 日米合同第一班班長俺 Shokichi Komachi, a pesar de todo lo vivido, jamás se ha quebrado. El japonés cargó desde joven una decisión que cambió su vida para siempre: proteger a Nanao y después someterse al procedimiento Bugs para seguirla hasta Marte. Su cirugía estaba basada en la avispa gigante japonesa, Vespa mandarinia japonica, uno de los depredadores más temidos de su país, y esa esencia lo acompañó durante toda su vida. El ADN del avispón le otorgó una fuerza brutal, dobles aguijones venenosos en ambas manos y una ferocidad que podía desatarse y como un instinto primitivo. Sin embargo, ese mismo poder era también un peso. Cuando se transformaba había que mantenerse lejos porque su agresividad podía arrasar con enemigo y un aliado por igual, y aún con ese riesgo Shokichi siguió avanzando, sobre todo después de presenciar la muerte de Nanao a manos de la primera cucaracha mutada que encontraron. Aquel día su rabia lo llevó a enfrentarse sin dudar a decenas de terraformers, eliminando él solo a 10 de ellos con una mezcla de precisión, instinto y veneno. Con los años y el entrenamiento, su control mejoró, desarrolló un segundo estado de transformación, con cuchillas en muñecas y talones capaces de cortar incluso a los terraformers basados en cangrejo gigante de Tasmania, criaturas que muchos consideraban casi impenetrables. En su tercer estado le crecieron alas que le permitían impulsarse con fuerza explosiva, aunque no un vuelo completo, y aunque no tenía regeneración natural, logró reconstruir un brazo perdido gracias al dispositivo llamado Luz del Cáucaso. Dentro de la tripulación del Annex 1, Shokichi ocupaba el rango Mars número 3. Su experiencia previa como sobreviviente del desastre del Bugs 2 lo convertía en una figura de respeto inmediato. En combate derrotó tanto a cucarachas comunes como a variantes mejoradas, incluyendo grupos armados y mutaciones especialmente agresivas, y aun con todo lo que vivió permaneció vivo, decidido a seguir luchando por los que ya no podían hacerlo. Shokichi al final no solo es un soldado, es la voluntad humana hecha arma, un hombre que aún consumido por la tragedia jamás deja de avanzar. 刻まる明かりだ
Akari en Terraformars siempre será de los primeros. Nacido en Japón, criado como artista marcial y marcado por la muerte de su amiga Yuriko, Akari llegó al proyecto Annex buscando una cura para el virus AE, sin imaginar que se convertiría en un guerrero completamente distinto. A diferencia de la gran mayoría, nació con el órgano mosaico, así que su cuerpo ya cargaba la herencia de 2 cirugías Bugs antes de someterse a la operación MO. Su primera base fue la Eumeta Japonica, lo que le permitió producir hilos casi invisibles y absurdamente resistentes, capaces incluso de soportar ataques directos de las cucarachas marcianas. Con esa misma habilidad llegó a crear un chaleco antibalas improvisado o recuperar el control de una nave mientras salvaba a Mitchell K. Davis. Pero Akari no se define solo por su biología. Su dominio de las artes marciales le permitía combinar sus hilos con técnicas, creando un estilo único que le daba ventaja incluso contra terraformars especiales. Luego despertó su segunda base, la Mantis Orquídea, heredada de Sang Ming Ming. Esa ira pura que siguió a la muerte de Mitchell transformó su brazo en una garra afilada y le permitió generar hilos dentados capaces de destrozar enemigos blindados. Más tarde sumó la fuerza del Grillus Bimaculatus, reforzando su velocidad y potencia. Cuando regresó a la Tierra, la operación CB llevó su evolución aún más lejos. Akari obtuvo la capacidad de absorber habilidades de otros usuarios MO, integrando técnicas de Saito, Hyuga, Michelle, Asimov, Sang, Adolf y Liu. Así surgió su forma de sobremetamorfosis quimera, equipada con aguijones venenosos, garras de mantis en los codos, alas de seda y un nivel de percepción capaz de identificar especies terraformars con solo un vistazo. Es una brutalidad absoluta. Eliminó a múltiples cucarachas modificadas de clase alta con sus propias manos. Incluso su transformación emocional lo hacía perder el control y desatar una fuerza tan explosiva que Shokichi apenas podía contener. A pesar de esa tenacidad, Akari sigue vivo, avanzando como uno de los guerreros más completos del Annex 1 y de esta serie. Un luchador moldeado por la tragedia y forjado por la metamorfosis. Cuando hablo de Hannibal von Villan, a veces creo que es absurdo llamarlo humano. Este hombre nacido en Filadelfia llegó al mundo 14 años antes que Joseph Gustav Newton, a quien ya veremos. Y aún así su presencia pesa como si cargara siglos de evolución encima. Era el heredero natural del clan Newton, que renunció al apellido y adoptó el de von Villan cuando formó su familia, tratando de escapar de la sombra de un linaje que lo consideraba imperfecto, por un simple detalle físico. Su rostro no encajaba en el canon matemático de su padre. ¡Qué cabrón ese man! Ese desprecio terminó moldeando a alguien que con el tiempo superaría cualquier expectativa. Lo sorprendente es que incluso antes de recibir su cirugía, Hannibal ya era un monstruo físico. Su resistencia, velocidad y su fuerza igualaban a la de Joseph, considerado el punto culminante de 6 siglos de selección genética. También controlaba su cuerpo de una manera que casi da miedo. Puede bloquear la sensación de dolor, mantenerse activo con segundos de descanso y ejecutar movimientos perfectos sin perder precisión. Es un guerrero que no se descompone por más caos que haya alrededor. Su cirugía MO está basada en la bacteria Thermus aquaticus, un organismo capaz de sobrevivir a temperaturas extremas, pero lo que lo vuelve a Hannibal incomparable es la habilidad que obtuvo con esta modificación. Puede replicar cualquier poder biológico derivado de otra cirugía MO. En otras palabras, si un modificado posee una capacidad especial, Hannibal puede reproducirla dentro de su propio cuerpo. No tiene una forma híbrida fija. Elige qué características activar según qué situación. Es una versatilidad que rompe cualquier estrategia. Lo vimos enfrentarse al Samurai Espada, Keiji Jet al mismo tiempo. Aún estando en desventaja numérica, sostuvo la pelea y casi la ganó. Su aguante, velocidad de reacción y lectura de movimientos fueron tan precisos que sus enemigos lo compararon con un terraformar de élite por su manera de adaptarse en pleno combate. Y lo más intimidante es que sigue vivo. Un hombre capaz de copiar cualquier poder es por definición una amenaza que nunca deja de crecer. ヨーロッパアフリカ第6班班長ジョセフ Al final, si existe un humano que realmente roza lo inhumano, ese es Joseph Gustav Newton. Nacido entre la Federación de Roma y Filadelfia, criado dentro de un linaje marcado por 600 años de selección genética, al igual que su medio hermano Hannibal, Joseph no solo heredó una estructura física perfecta, sino una mente que funciona como si la hubieran afinado generación tras generación para producir el soldado definitivo. Por eso, cuando el Annex 1 cayó en Marte, no es sorpresa que él fuese designado como el líder del escuadrón
Escuadrón Euroafricano número 6. Lo impresionante es que incluso antes de revelar sus modificaciones, Joseph ya era capaz de exterminar oleadas enteras de terraformars, acumulando sus cuerpos hasta formar una montaña. Peleaba sin mostrar ninguna transformación visible, moviéndose como si defendiera la cima de la evolución humana perfecta. Sus reflejos son tan desarrollados que puede esquivar disparos a quemarropa, controlar el dolor, dirigir sus globos oculares independientemente para vigilar varios ángulos y correr una maratón en menos de una hora. Todo esto sin activar su cirugía. Pero la verdadera clave de su poder llegó tras robar el órgano mosaico de Eva, lo que le otorgó las habilidades de dos bases quirúrgicas: el gusano plano japonés, Dugesia japoniva, y la anguila eléctrica, Electroporus electricus. El primero le dio regeneración extrema, capaz de recuperarse de traumatismos que matarían a cualquier otro. El segundo le otorgó descargas eléctricas de alto voltaje, convirtiendo su cuerpo en un arma viva. Su cirugía original sigue siendo un misterio, pero se sabe que pertenece a la categoría pez platelminto, lo que lo vuelve aún más impredecible. A lo largo de Mars, Joseph eliminó legiones completas, incluyendo terraformars reforzados, y lo hizo con una naturalidad que rozaba lo monstruoso. Incluso su espada, la misma que usó su primo George Smiles, décadas atrás la dominó en apenas 2 años, manejándola como si fuera suya. Hoy sigue vivo al mando del clan Newton, y su sola presencia es suficiente para recordar que en Terraformars ningún humano ha alcanzado un nivel tan devastador. Estos son los humanos más poderosos de Terraformars, aquellos cuya fuerza, tragedia y sacrificios marcaron la línea entre la extinción y la supervivencia. Pero aún no sabemos cómo concluye esta historia. Si llega a continuar, sabremos si los humanos sobrevivirán a estas cucarachas humanoides evolucionadas. Ahora les pregunto, ¿están de acuerdo con este top? ¿Cambiarían algún puesto? Déjenme saber su opinión en los comentarios y cuéntenme cómo ordenarían ustedes los guerreros más temibles que la humanidad llegó a crear. Gracias por llegar aquí hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, y si quieres más videos de Terraformars u otra obra, deja tu like o házmelo saber en los comentarios. Te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.